Lo primero que destacar es la elección del texto. Cuando uno diseña una actividad y la implementa de comprensión oral, es fundamental la elección del texto. Y en este caso en particular se escogió Pedro es una pizza y es un texto bien adecuado para el nivel de los niños, sobre todo porque presenta una estructura narrativa, un cuento, es sencillo, hay un conflicto, hay un desenlace. Pedro está en su casa y quiere salir a jugar, pero de repente se pone a llover y ahí inicia el conflicto, no puede salir y entonces su padre lo ve desanimado y entonces diseña un juego en el que Pedro empieza a comportarse, a convertirse en una pizza. Y ese juego simbólico donde los niños tienen que seguir que Pedro sigue siendo Pedro, pero además en el plano del juego funciona como una pizza, es desafiante. Y entonces utilizan una serie de elementos de su vida cotidiana para convertirlo en una pizza y finalmente lo van a llevar al horno, él se escapa, sale el sol y puede salir a jugar. Por lo tanto es una muy buena lección porque mezcla un desafío cognitivo junto a una estructura narrativa sencilla y con una complejidad lingüística adecuada. Los tipos de oraciones son más bien simples y el vocabulario también es pertinente, donde se mezclan palabras más elaboradas como convertir, pero junto a la gran mayoría de las palabras son de nivel básico cotidiano. Ya está lista nuestra pizza. Miren, ahí el papá lleva para poner la pizza en el horno. ¿Y lo va a poner en el horno? ¿Dónde lo va a poner? El papá de Pedro lleva la pizza a la mesa. Ahora hay que cortar la pizza, dice él. Miren. Pero la pizza se escapa. Ahí vamos a resumir qué es En el video observamos que el objetivo que persigue la educadora es que los niños aprendan la estrategia resumir. Y se ve que ellos ya han tenido un trabajo previo con esa estrategia porque los niños refieren a recordar, que es recordar lo importante. Y entonces se valora mucho que es un trabajo sostenido en el tiempo porque la incorporación de estrategia es un trabajo difícil, o sea, requiere bastante trabajo didáctico para que los niños realmente lo puedan incorporar y ojalá transferir a nuevas situaciones. Y junto a eso, como el trabajo con estrategia es altamente abstracto, se valora el hecho de que los niños utilizan un gesto que permite concretizar esta estrategia, les permite darle materialidad, corporalidad. Y de esta manera se va trabajando la estrategia cognitiva de una manera mucho más concreta, buscando lo que dice la literatura, sobre todo fomentar el enseñar a comprender, que es decir, que el profesor va mostrando estrategias que después los niños las incorporen y las puedan utilizar cuando ellos se enfrenten a la lectura de textos de manera independiente. ¿Qué pasó en esta parte después que le echaron todos los ingredientes? A ver, ¿quién nos va a contestar? La señorita Ivonne. Fuerte, mamita. Muy bien. Ivonne, ¿escucharon lo que dijo la Ivonne? La Ivonne dijo que después que le habían echado los ingredientes, había... Sí, no, pero lo llevaron al horno. ¿Y el horno cuál era? Sillón. Y después el papá, cuando la pizza ya estaba lista, ¿qué pasó, Ivonne? Iban a cortar la pizza y Pedrito se escapó. La pizza se escapa y el cocinero la persigue. Agarra la pizza y le da un abrazo. El sol ya salió, dijo la mamá. La pizza decide salir a buscar a sus amigos. Miren, ven que la mamá miró por la ventana y vio que estaba saliendo el sol. Y acá... Ahora vamos a resumir esta última parte. A ver, ¿quién la va a hacer?
Luis Jiménez, ¿qué pasó después que la pizza la iban a cortar y se escapa? ¿Ah? Sí, pero algo se dieron cuenta antes. ¿Ah? ¿De qué se dieron cuenta? Que había salido el sol y... Exactamente. Un aplauso a Luis. Como salió el sol entonces, Pedrito podía salir a jugar con sus... Sobre el modo en que se implementa la estrategia de resumir en la interacción de aula, cabe destacar dos elementos. Por una parte, la educadora decide segmentar la historia y en esa segmentación para ir en el fondo elicitando cuáles son las acciones principales que realizó Pedro y su papá en este juego, y para ello se apoya en la visualidad, que es un elemento relevante en los libros infantiles, ya que los niños no pueden acceder a la información por el código escrito, al cual acceden mediante la lectura en voz alta del adulto. Lo que hace la educadora es permitir que los niños puedan recuperar lo relevante a través de la selección de las imágenes. Y el segundo elemento es, ella utiliza ciertos movimientos pedagógicos del discurso que permiten ir destacando lo más relevante para que los niños sean capaces de discriminar entre la información clave y la información secundaria. Por ejemplo, ella utiliza uno de esos movimientos que se llama volver atrás para poder clarificar, y en algún punto, por ejemplo, ella dice, ¿qué pasó en esa parte después que le echaron todos los ingredientes? Como los niños no captaron lo relevante, hace ese movimiento para poder clarificar. Y en otros momentos ella vuelve a decir lo que dijeron los niños para poder enfatizar la relevancia de esa información para el logro del objetivo, en este caso resumir. Por ejemplo, pregunta ¿de qué se dieron cuenta? Y los niños contestan que había salido el sol, y ella vuelve a decir que había salido el sol. Y ese volver a repetir la información ayuda entonces a poder condensar lo más relevante en la estrategia de resumir. Vamos a ver si comprendieron el cuento. Vamos a sacar otro palito preguntón. Haceme otro palito. Así que sacarlo. Sí. La señorita Camila Barra. ¿Qué pasó al principio del cuento? Estrellita, o sea, María Angélica, ¿qué pasó al principio? Camila. Camila, ¿qué pasó al principio del cuento? Panara, Paula. ¿Qué pasó al principio del cuento? Sí, pero más fuerte. A ver, ¿qué estaba entonces? Estaba... ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Cómo se llamaba? La Camila dice que estaba lloviendo y no podía salir a jugar con sus amigos. Después, ¿qué se le ocurrió al papá? A ver, vamos a sacar un palito. Paula Otárola, ¿qué se le ocurrió al papá? Hacerle una pizza. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Con el hijo. ¿Ah? Con el hijo. Sí, pero el hijo, ¿qué es lo que era? No, pero ¿qué es lo que era primero? ¿Qué es lo que primero se hace? Sí, era la masa, ¿cierto? Y después, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que le echaron a esa Martín Salinas? ¿Dónde está Martín acá? ¿Qué le echaron a la pizza? No, primero algo hicieron con la masa. ¿Qué hicieron primero?
Muy bien, María José, la estiraron primero, ¿cierto? Martín, ¿y después qué le echaron? Bien, queso, pero era papel picado. ¿Qué más? Levante la manito, ¿quién sabe qué más? Luis, Fichas. ficha, pero las fichas ¿qué eran? Tomate. ¿Y qué más le echaron, Catalina? Salchichón, ¿cierto? ¿Y después qué hicieron con la pizza? La llevaron al horno. La llevaron al horno. Y después, pero el horno, si lo meten al horno, el niño se iba a quemar. Pedrito, ¿qué iba a pasar con Pedrito? Claro, pero ¿cuál era el horno? El sillón. El sillón, porque era un juego, ¿cierto? A ver, ¿y qué pasó después cuando el papá quiso cortar la pizza? A ver, vamos a sacar. Escapó. La Catalina. Se escapó, la pizza salió andando, ¿cierto? ¿Y qué pasó, a ver, al final del cuento? ¿Qué pasó al final, Javier Araya? ¿Qué pasó al final? Apareció el sol. Muy bien, apareció el sol. ¿Y qué significaba que apareciera el sol? Y fue a jugar con sus Amigos. Una vez que la educadora ha hecho esta secuencia de preguntas para poder captar lo relevante de la historia, ella hace una segunda ronda de preguntas para verificar la comprensión y asegurarse que efectivamente todos los niños llegaron a lo esencial de este cuento. Y ahí es bien relevante que ella parte indicando, bueno, cuál es el personaje principal, Pedro, y después pregunta por el conflicto, qué le pasó, no pudo salir, y después va preguntándoles por cada uno de los eventos que implica también la comprensión del juego simbólico. ¿Qué le pasó a Pedro para llegar a convertirse en una pizza? Entonces cada uno de los momentos en el cual se le ponen los distintos ingredientes, se lo amasa, se le pone el tomate, hasta el episodio de ponerlo en el horno. Entonces ella se va asegurando que hay un momento de cierre para asegurar la comprensión de todos los niños. y colorín colorado. Este cuento se acabó. Algunas sugerencias para poder trabajar con este cuento elegido en esta actividad sería poder determinar con mayor claridad la distinción entre información principal y información secundaria. Y eso podría estar alimentado por la estructura narrativa propia de este cuento. Por ejemplo, ayudar a los niños a fijarse que toda narración parte con un planteamiento inicial donde se establecen quiénes son los personajes, dónde se encuentran y ellos están en una situación de normalidad. En este caso, el personaje principal es Pedro, está en su casa, va a salir a jugar, está el día bonito. Sin embargo, algo sucede, rompe esa situación de equilibrio, en este caso se pone a llover, por lo tanto ya no puede salir. Y eso genera un estado de ánimo decaído, su padre se da cuenta y ahí eso genera una serie de eventos para poder solucionar ese conflicto. Y en este caso en particular es este juego simbólico de Pedro se convierte en una pizza y entonces está el plano de los referentes de la realidad y los planos del juego, donde se le puede ayudar a los niños a identificar esta relación entre lo que pasa en la realidad y lo que pasa en el plano del juego. Y finalmente cómo se resuelve este conflicto. El planteamiento final, el niño pizza va a ser metido al horno y eso se soluciona porque él se escapa y todo se resuelve con el día está hermoso y por lo tanto él sale a jugar. Entonces la idea de trabajar con la estructura narrativa puede ayudar también a organizar el pensamiento de manera más sistemática, lo que va a ayudar a fijar la comprensión de lo escuchado y posteriormente de lo leído.